Red Sox hace movimientos importantes en su roster. Primero, pierde por el resto de la temporada a uno de sus prospectos top, quien sufre otro duro golpe debido a una lesión, algo constante en su carrera. Coloca para asignación a quien ha sido una de sus grandes soluciones para la primera base, también para la tercera base, y además de eso, Walker Buehler, derecho de los Dodgers, campeón de serie mundial y demás, que había llegado esta temporada como uno de los grandes refuerzos, estaría, vamos a decirle que en peligro de abandonar la rotación, y el equipo está meditando tomar una decisión con Walker Buehler para ver qué hace. Además de eso, colocan a otro lanzador, también o mandan un lanzador a ligas menores y suben a otro lanzador que ha actuado todo el tiempo como lanzador abridor para colocarlo en el bullpen. Todo esto en medio de un reacomodo del roster para las próximas semanas que van a ser fundamentales en busca de la clasificación a la postemporada. Por eso vamos a estar hablando de los movimientos serios e importantes que está haciendo Boston Red Sox en el roster para afrontar de la mejor manera esta parte final de la campaña en busca de la clasificación. Vamos a empezar entonces hablando de Marcelo Mayer, una de las noticias más tristes, digamos, de los últimos días, y es que Marcelo Mayer, uno de los prospectos top de Boston Red Sox, recordemos Marcelo Mayer, Christian Campbell y Roman Anthony, bueno, de ese trío de prospectos, de ese Big Three en estos momentos, Roman Anthony quizás es el que mejor está. Sabemos después de su extensión y demás, porque en el caso de Marcelo Mayer tuvo que someterse a una cirugía artroscópica de la muñeca y dice adiós por completo a lo que resta de temporada, según ha confirmado recientemente el club. Mayer, que tenía 4 jonrones, 10 carreras remolcadas, que había tenido momentos de destellos en la temporada, pero también tenía problemas de lesión. No es raro para Mayer, que se ha perdido gran parte de temporadas en ligas menores por problemas de lesión, pues ahora tiene que someterse a una cirugía y dice adiós a lo que queda de la temporada. Creo que un duro golpe para el equipo que tenía ahí, primero, uno de sus prospectos top y también una gran solución para distintas posiciones del equipo, shortstop, tercero. O sea, Mayer podía cubrir un abanico de posibilidades y pues desgracia dice adiós al resto de la temporada, posiblemente ya completa hasta los entrenamientos de primavera y demás, porque su proceso de rehabilitación se estima en unos 3 meses. Un duro golpe para Mayer. Movimientos importantes en el roster y cuestiones a seguir. Primero, Abraham Toro, que había sido primera base, que había sido tercera base, tiene más juegos como primera base, pero también había sido tercera base para Boston Red Sox, fue puesto en asignación, lo que le da 7 días al equipo para determinar qué va a hacer con él. Recordemos que puede ser puesto después en waiver, puede ser cambiado. Hay múltiples opciones para Abraham Toro, quizás enviado a ligas menores, pero lo cierto es que al parecer los días de Abraham Toro con Boston Red Sox, al menos por ahora, han terminado. Fue puesto para asignación, en su lugar estaría subiendo David Hamilton a las grandes ligas. Toro, que tiene 7 jonrones, más de 20 carreras remolcadas, que habría cubierto, como hemos dicho, había estado en primera base, había estado en tercera, pues había visto cómo su rendimiento había ido descendiendo en los últimos meses. Por ejemplo, en cuanto a los meses de julio y agosto, había bateado 200 y tantos cortos en julio, ya había bajado por debajo de los 200 en agosto, pese a que había pegado 2 honrones, pero Toro estaba en una línea descendente, pese a que durante parte de la temporada, diría yo, hasta que llegaron estos 2 meses que les estoy mencionando, había sido una solución muy interesante para Boston Red Sox, había resuelto algunos problemas. Pues Abraham Toro ahora mismo puesto para asignación, veremos qué pasa, qué sucede con su futuro, y en el caso entonces de David Hamilton, sube. Ese es otro de los movimientos, así que adiós a Abraham Toro. Claro, esto tiene que ver de una manera u otra también con la llegada de Nathaniel Lowe y demás, porque ya ahora el equipo tiene otras opciones también para cubrir la primera base. Ahora, vamos a hablar entonces del movimiento en el área del picheo, una de las áreas que más el equipo está considerando. Según Chris Cotillo de Mass Life, ha estado hablando de que el equipo está buscando reajustar de alguna manera su área de picheo para las próximas semanas que vienen. A continuación está buscando una medida, tomar las mejores opciones. Primero está el caso de Richard Fitz. Isaiah Campbell fue enviado a ligas menores, lanzador de relevo, y ha subido entonces Richard Fitz nuevamente. ¿Quién es Richard Fitz? Bueno, ustedes lo conocen porque Richard Fitz había estado el año pasado, tuvo 4 aperturas, este año lleva 10 aperturas, estamos hablando de 14 aperturas en las grandes ligas, lanzador de 25 años con una muy buena recta. Pues este año había sido mayormente abridor, había resuelto un problema bastante importante en un hueco en el equipo, pero últimamente había tenido algunos problemas, había tenido aperturas de rehabilitación en ligas menores y demás. Por ahora el equipo lo vuelve a llamar de las ligas menores. Lo llamativo en el caso de Richard Fitz es que lo están llamando
según todos los especialistas, para ser una opción de bullpen, para sumarse al bullpen en este caso, porque el equipo todavía está meditando qué va a hacer con Walker Buehler, que ese es otro tema del cual vamos a estar hablando. En el caso de Richard Fitz, lo están trayendo como una opción de bullpen interesante porque el equipo considera que tiene repertorio como para hacer un brazo derecho interesante. Lo van a estar probando porque es que no ha actuado como lanzador de bullpen nunca, pero podría estar adaptándose. Vamos a ver qué sucede en el caso de Richard Fitz, que tenía, como estábamos diciendo, 14 aperturas ya este año sumando, o sea, en Grandes Ligas, más 10 aperturas este año, más 4 las que había tenido el año pasado. Eso es lo que pasa en el caso de Richard Fitz, de 25 años. ¿Y qué pasa con Walker Buehler? Bueno, en el caso de Walker Buehler, que llegó como una de las grandes incorporaciones, tiene en estos momentos 110 entradas lanzadas, tiene 7 victorias y 7 derrotas y lanza para más de 5 como promedio de carreras limpias. Walker Buehler está en una de sus peores temporadas en cuanto a promedio de carreras limpias. Ha sido muy irregular. Sí ha lanzado una gran cantidad de entradas, pero viene ahora mismo de unas salidas irregulares y no es el pitcher dominante por el que Boston Red Sox estaba buscando. Entonces esto, según Chris Cordillo, pone a la directiva a pensar qué hacer con Walker Buehler. Por ahora estaría puesto para lanzar próximamente la semana entrante, pero están tomando una decisión de si lo sacan por completo de la rotación o lo pasan al bullpen, que también podría ser una opción para Walker Buehler pasar al bullpen. Buehler no ha rendido lo que se estaba esperando de él y uno de los grandes problemas ha estado precisamente en el área de las bases por bolas. Estamos hablando de más de 50 bases por bolas o más de 40 bases por bolas en 110 entradas de actuación. Hablamos exactamente de unas 54 bases por bola con 82 ponches en 110 entradas de actuación, que estamos hablando de prácticamente casi 5 bases por bola por cada 9 entradas de actuación, algo bastante llamativo para un pitcher como Walker Buehler, algo que ha hecho que esté lanzando para 5.40 en estos momentos y que tenga un whip de 1.56, o sea, elevado para un lanzador de Walker Buehler, o por lo menos con el nombre o el pedigrí con el que llega Walker Buehler a Boston Red Sox, que ahora mismo tiene que decidir entonces qué hace, si lo pasa al bullpen o lo deja en la rotación. En caso de pasarlo al bullpen, pues hay muchas opciones. Podría estar el mismo Kyle Harrison, por ejemplo. Podría estar el mismo incluso Richard Fitz, que ha sido subido para el bullpen. Pero no dude usted que Richard Fitz podría ser también una opción porque, como estamos diciendo, pese a que ha sido subido para el bullpen, ha sido lanzador abridor la mayor parte de su vida. Y según los especialistas, Boston lo que está haciendo es reacomodando el roster para ver qué pasa entonces con el área de los relevistas. Recordemos que, por ejemplo, ahora mismo con la subida de Richard Fitz, estamos hablando de un bullpen con piezas derechos o lanzadores de derechos como Richard Fitz, Jordan Hicks, Whitlock, Wizard, son los lanzadores de derechos que habrían ahora mismo en el bullpen. Estamos hablando de hasta 4 lanzadores de derechos que acompañan entonces a los lanzadores zurdos, que tenemos por ejemplo Steve Mapp, Bernardino, Wilson y Harold DeChambeau. Ahí están hablando de unos 8 lanzadores de relevo que se unen entonces a los lanzadores de la rotación para conformar un staff de alrededor de 13 lanzadores que serían los que estarían al final de la temporada asumiendo todo el peso de trabajo. También Boston está contando con que Justin Slaten regrese en algún momento, que se está rehabilitando en ligas menores y demás. Estos son los movimientos alrededor de Boston Red Sox que busca acomodar el roster. Todo está destinado entonces a tomar la mejor de las decisiones para tener un cuerpo de picheo disponible y listo para luchar por la postemporada. Veremos qué pasa entonces. Asuntos importantes a seguir. ¿Qué pasa con Walker Buehler? Si sale de la rotación, si se mantiene. ¿Quién ocuparía su puesto? Que podría ser, como dijimos, Kyle Harrison, por ejemplo, o el mismo Richard Fitz. Veremos cómo le va a Richard Fitz entonces como lanzador de relevo. Veremos entonces qué pasa. También la evolución futura de Marcelo Mayer, cómo se va recuperando, aunque no va a estar volviendo por ahora. ¿Qué pasa con Abraham Toro? Son movimientos en el roster de Boston Red Sox que sigue peleando por llegar a la postemporada y ahora mismo está sacudiendo de alguna manera el roster y no dude usted que vengan algunos movimientos más a lo largo de estas semanas. Boston Red Sox se mueve y reajusta su roster con un solo objetivo: volver a la postemporada, de donde nunca debió haber salido un equipo con la historia que tiene la franquicia de Fenway Park.